Gracias por darme la oportunidad de compartirte el Evangelio. Soy el Padre Montijo. Esta es la homilía del domingo, grabada en vivo desde la parroquia de Cristo Rey en Culiacán, Sinaloa, México. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra de Dios de este domingo nos invita a darnos cuenta de qué manera Jesús ama a la familia y de qué forma la familia es parte del plan de Dios para ustedes y para mí, para nuestra felicidad. Les quiero hacer una pregunta, especialmente María Guadalupe. ¿Cómo te dicen? ¿Lupita? Lupita, también quiero hacerte una pregunta a ti hoy que cumples años, que festejas con toda tu comunidad y con tus amigos. En una familia, ¿todos se llevan bien? Sí. Pero fíjate cómo me dice, sí, no, o sea, como que debería ser. En una familia todos piensan igual, todos tienen los mismos gustos, ¿no? Somos diferentes, ¿verdad? Y parte del crecer, como tú que ya estás en la adolescencia, te das cuenta que tienes incluso gustos y opiniones distintas a tus papás, ¿no? Incluso eso es pues ocasión de que haya algún que otro desentendimiento y se pone interesante el asunto, ¿verdad? Y entonces, ¿Dios qué quiere? Que en la familia todos pensemos igual, que todos seamos iguales, que todos pensemos lo mismo, que todos sintamos igual. Pues fíjense, a ver, ¿qué se imaginan? Porque si todos pensáramos lo mismo y todos fuéramos iguales, en principio nadie tendríamos problemas, estaríamos de acuerdo, todo estaría en paz, ¿sí o no? Entonces, el plan de Dios, ¿qué será? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Para que no haya conflictos y no haya pues también falta de acuerdo en la familia. ¿Qué querrá Dios? ¿Qué se imaginan? Conclusión. Ni modo, todos a partir de ahora tienen que pensar lo mismo en su familia y ser iguales. Pues no, señores. Qué curioso que el plan de Dios es aceptar que somos diferentes y que somos complemento los unos de los otros. ¿Ustedes han visto las piezas del rompecabezas? ¿Cómo son las piezas del rompecabezas? Todas chuecas, incompletas, feas. Pero ¿qué pasa? Tú reúnes esas piezas incompletas y encajan a la perfección, embonan. Y al final, ese rompecabezas es una ilustración, es una imagen bella de colores. El evangelio del día de hoy es bastante polémico, hermanos. No les quiero ahorrar la impresión, pero es polémico si lo queremos interpretar desde nuestra lógica humana. Porque ¿qué sucede?
Este evangelio de hoy nos habla del matrimonio y nos habla de la familia, les decía hace un momento. Aunque yo ya no puedo utilizar la palabra matrimonio porque en México ya se definió que matrimonio es otra cosa, ya no es lo que decíamos que hace un año es el matrimonio. Porque ya en México el matrimonio pues es la unión de dos personas del sexo que sean que quieren compartir toda una vida juntos, ¿verdad? Entonces aquí yo no voy a hablar del matrimonio, yo voy a hablar del misterio nupcial, del plan salvífico de Dios, cuando creó a la humanidad y cuando en Cristo nos quiere dar la oportunidad de vivir en la salvación. Que quede claro que eso no es el matrimonio, es el sacramento, es el misterio de la acción de Dios en la vida de los seres humanos. Y fíjense qué curioso cómo la primera vez que aparece este hecho, este misterio en la Biblia, ocurre con esa imagen fabulosa del libro del Génesis, que Adán se sentía solo. Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Se acuerdan de esa imagen simbólica, enigmática, que Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo y de repente le quita una costilla? A ver, tiéntense los hombres si les falta o no les falta una costilla. Y de esa costilla, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Creó a Eva, ¿no? Y Eva, ¿qué podríamos pensar? No, pues salió de su costilla, tendría que tener los mismos gustos. Si estaba cerca de su corazón, la costilla, tendría que poseer los mismos sentimientos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Hombres y mujeres son iguales? Son distintos. Tienen sensibilidad distinta, tienen cualidades diferentes, complementarias. Así que aun cuando el hombre y la mujer son de la misma condición, son distintos. Y por eso Dios quiere comprometerse con la humanidad de que ese amor de dos personas tan diferentes pueda consumarse en la unidad. El mundo humano, la sociedad del siglo XXI, tiene toda la razón en pensar que dos personas absolutamente iguales, aún en su género o en su sexo, pueden vivir toda la vida juntos. Sí, pero ¿qué mérito tiene que dos personas que piensan absolutamente lo mismo y tienen absolutamente los mismos sentimientos vivan juntos? El mérito, lo divino, está cuando dos personas diferentes se logran complementar, y eso es el misterio nupcial en Cristo. Ese es el sacramento del matrimonio. Es algo nuevo, va a seguir siendo nuevo toda la vida, aunque es tan antiguo como la creación de esta tierra. Fíjense cómo a Cristo le llegaron aquellos maestros de la ley que se las sabían todas y que no podían resolver este conflicto. Maestro, aquí hay un hombre que ya no aguanta a su vieja. ¿Usted le da permiso de que se separe de ella? ¿Y qué dice Jesús? Jesús, fíjense, no dice que sí o que no. Sí aclara que cuando ya un hombre y una mujer sellan la alianza de cuerpo y alma en el misterio del sacramento, en ese momento ya son los dos como si fueran uno solo. Y entonces por eso permanecen siendo esposos aun cuando ya están separados. Y si el marido tiene otra relación con una mujer distinta, está fallando a ese compromiso, porque ya su cuerpo ya no le pertenece al marido, se lo regaló, se lo dio a la esposa. Igualmente el cuerpo de la esposa se lo regaló al marido. No vale eso de que devuélvemelo. Incluso está el dicho del que da y quita. El que da y quita, pues a lo mejor, ¿verdad? Dice el dicho que con el diablo se desquita. Yo no quiero sacar cuentas. Lo cierto es que aquí hay algo más que una unión. ¿Y por qué nos pide esto tan difícil Dios si sabe que puede haber tarde o temprano un desentendimiento? Hermanos, excepto las circunstancias en las que no es posible que vivan juntos los esposos, Dios puede actuar. Es su compromiso. Nos creó de tal manera que necesitamos vivir con otras personas, sabiendo que somos diferentes, sabiendo que sentimos y pensamos de distinta manera. Dios quiere comprometerse a que podamos vivir en comunión. Por eso nos pide hacer la lucha, por eso nos pide el Señor permanecer unidos. Y en la familia también no solo se da la diferencia entre
esposa, esposo, mamá, papá, hombre y mujer. También se da la diferencia entre padres e hijos. Como decía hace ratito, Lupita y su familia, tú que estás entrando a la adolescencia, te das cuenta de que tienes gustos que a lo mejor a tu mamá no le parecen, o que a tu papá, en fin, y ahí viene la cuestión de los permisos, ahí viene la negociación, ¿sí? Y también están las diferencias de generaciones, de los más grandes y los más chicos. ¿Tú tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? A ver, levanten la mano los hermanos, ¿sí? Ahí están, mira tus dos hermanos chicos. Ellos también tienen gustos diferentes, ¿sí? A lo mejor si yo, no sé, ahorita ellos pueden jugar con juguetes, tú ya no, definitivamente. Te van a regalar tu última muñeca, yo creo, de manera simbólica. Y ya, se acabaron los juguetes. Si acaso, hoy te trajeron tu muñeca, sí, ¿no? Y ya, se acabaron los juguetes. Jesús nos recuerda lo importante que es también tener la comunión, vivir la comunión con los que son más pequeños, con los más desfavorecidos, con los débiles de casa, con nuestros ancianitos, con los niños pequeños, con todos, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir en la unidad, que el Señor nos conceda aceptar el reino de Dios, hacer crecer entre nosotros esa capacidad de aceptarnos mutuamente por el sacramento del matrimonio. Que también eso sea una bendición en nuestras familias, quienes tienen el sacramento nupcial, que puedan ser ejemplo para sus hijos. El momento en el que ustedes, esposos, aprenden a dialogar, a perdonarse y comprenderse, también sus hijos están aprendiendo a dialogar, a comprenderse. El mundo en que vivimos necesita la ayuda de Dios, porque todos tenemos el anhelo de ser felices, de ser amados, de ser aceptados. No necesitas cambiar, necesitas abrir tu corazón para aceptar al otro con sus diferencias, para ver qué puedes aprender de los demás. ¿Qué sucedería si un hijo le dice a sus papás, no te necesito? Está desaprovechando la oportunidad más grande para crecer, para nutrirse en su vida. ¿Qué pasa si si el padre le dice al hijo, no te necesito? También, acuérdense, papás, ustedes han madurado y son lo que son por sus hijos. Ustedes han aprendido, han crecido por sus hijos. Ellos les han dado valiosísimas lecciones y posiblemente ustedes no lo quieran reconocer delante de ellos para evitar que los vean más débiles. Pero aceptémoslo. Sus hijos les han enseñado grandes cosas, les han enseñado a ser papás. Que con la ayuda del Señor podamos reconocer y conciliar nuestras diferencias que nos enriquecen y así complementarnos los unos a los otros como piezas de ese rompecabezas que Dios armó, ese rompecabezas que Dios amó, que se llama la familia. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.